Libro Buenos días, Espíritu Santo. Autor, Pastor Benny Hinn. Capítulo 1. ¿Puedo conocerte realmente? 3 días antes de la Navidad de 1973, el sol todavía estaba saliendo en aquella mañana fría y nebulosa de Toronto. De repente, él estaba allí. El Espíritu Santo entró a mi cuarto. Él era tan real para mí aquella mañana como lo es para usted el libro que tiene en sus manos. En las 8 horas siguientes tuve una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Cambió el curso de mi vida. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por mis mejillas al abrir las Escrituras y Él me dio las respuestas a mis preguntas. Parecía que mi cuarto se había elevado al hemisferio del cielo y yo quería quedarme allí para siempre. Había acabado de cumplir 21 años y esta visitación fue el mejor regalo de cumpleaños o Navidad que jamás yo haya recibido. Al final del pasillo estaban mi mamá y mi papá. Ellos posiblemente nunca entenderían lo que estaba pasando a su Benny. En realidad, si ellos hubieran sabido lo que yo estaba experimentando, podría haber sido el punto de rompimiento de una familia que ya estaba al borde de desmoronarse. Por casi 2 años, desde el día que yo le di mi vida a Jesús, no había comunicación entre mis padres y yo. Era horrible. Como el hijo de una familia inmigrante de Israel, yo había humillado a la familia rompiendo la tradición. Ninguna otra cosa en mi vida había sido tan devastadora. En mi cuarto, sin embargo, había puro gozo. Sí, era inefable. Sí, estaba lleno de la gloria. Si me hubieran dicho solo 48 horas antes de lo que estaba a punto de pasarme, yo habría dicho, de ninguna manera. Pero desde ese mismo momento, el Espíritu Santo se hizo vida en mí. Ya Él no era la lejana tercera persona de la Trinidad. Él era real, tenía personalidad. Y ahora yo lo quiero compartir contigo. Mi amigo, si estás listo para comenzar una relación personal con el Espíritu Santo que sobrepasa todo lo que has soñado posible, continúa leyendo. Si no, déjame sugerirte que cierres la cubierta de este libro para siempre. Así es, cierra el libro, porque lo que estoy a punto de compartir transformará tu vida espiritual. De repente te sucederá a ti. Puede que sea cuando estés leyendo, quizás cuando estés orando o cuando vayas de camino a tu trabajo. El Espíritu Santo va a responder a tu invitación. Él va a llegar a ser tu amigo más íntimo, tu guía, tu consolador, el compañero de toda tu vida. Y cuando tú y Él se encuentren dirás, Benny, déjame decirte lo que el Espíritu está haciendo en mi vida. El poder de Dios revelado. Una noche corta en Pittsburgh, un amigo mío, Jim Pointer, me había pedido que fuera con él en un ómnibus flechado a Pittsburgh, Pensilvania. Había conocido a este ministro metodista libre en la iglesia que yo asistía. El grupo iba a una reunión del evangelista que sanaba, Kathryn Kuhlman. Sinceramente sabía muy poco de su ministerio. Yo la había visto en televisión y ella me había disgustado totalmente. Pensé que hablaba gracioso y lucía un poco extraña, así que no estaba lleno de expectación. Pero Jim era amigo mío y yo no quería defraudarlo. En el ómnibus le dije a Jim, tú jamás sabrás el maltrato que tuve con mi padre sobre este viaje. Después de mi conversión, mis padres hicieron todo lo que pudieron para que yo no fuera a la iglesia. Y ahora, un viaje a Pittsburgh. Estaba fuera de la posibilidad, pero refuñando me dieron permiso. Salimos de Pittsburgh el jueves a media mañana y lo que pudo haber sido un viaje de 7 horas se tardó más por una abrupta tormenta de nieve. No llegamos a nuestro hotel hasta la 1 de la mañana. Entonces Jim dijo, Benny, tenemos que levantarnos a las 5. ¿5 de esa mañana? Pregunté yo. ¿Para qué? Él me dijo que si no estábamos a las puertas del edificio para las 6, no conseguiríamos asiento. Bueno, yo no lo podía creer. ¿Qué? ¿Quién ha oído jamás de estar parado en el frío helado antes de salir el sol para ir a la iglesia? Pero él dijo que eso era lo que teníamos que hacer. El frío era glacial. A las 5 me levanté y me puse toda la ropa que pude encontrar, botas, guantes, parecía un esquimal. Llegamos a la primera iglesia presbiteriana en el centro de Pittsburgh, mientras todavía estaba oscuro. Pero lo que me asombró fue que cientos de personas ya estaban allí, y las puertas no se abrían hasta 2 horas más tarde. Ser pequeño tiene algunas ventajas. Yo comencé a abrirme paso más y más hacia las puertas y hablando a Jim detrás de mí. Aún había gente durmiendo en los escalones del frente. Una mujer me dijo, ellos han estado aquí toda la noche. Es así cada semana. Cuando estaba parado allí, de repente comencé a vibrar
como si alguien hubiera agarrado mi cuerpo y comenzado a sacudirlo. Por un momento pensé que el frío glacial me había invadido, pero yo estaba vestido con ropas grandes y ciertamente no sentía frío. Un sacudimiento incontrolable vino sobre mí. Nunca antes nada como eso me había pasado. Y yo no paraba. Estaba demasiado avergonzado para decírselo a Jim, pero yo podía sentir mis huesos crujiendo. Lo sentía en mis rodillas, en mi boca. ¿Qué me estaba pasando?, le preguntaba. ¿Es este el poder de Dios? Yo no entendía. Corriendo a través de la iglesia. Para entonces las puertas estaban a punto de abrirse y la multitud presionaba hacia adelante hasta que apenas yo podía moverme. Aún la vibración no paraba. Jim me dijo: Benny, cuando esas puertas se abran, corre tan rápido como puedas. ¿Por qué?, pregunté. Si no corres, ellos correrán sobre ti. Él había estado allí antes y sabía qué esperar. Bueno, nunca pensé que estaría en una carrera yendo a la iglesia, pero allí estaba yo. Y cuando aquellas puertas se abrieron, salí como un corredor olímpico. Pasé a todo el mundo, mujeres, ancianas, hombres jóvenes, a todos ellos. De hecho, llegué a la fila del frente y traté de sentarme. Un mujer me dijo que la primera fila estaba reservada. Más tarde supe que el personal de la señorita Kuhlman escogía a las personas que se sentaban al frente. Ella era tan sensible al espíritu que quería solo los que apoyaban con oración positiva al frente de ella. Con mi problema de tartamudo severo, sabía que sería en vano discutir con el ujier. La segunda fila ya estaba llena, pero Jim y yo encontramos lugar en la tercera fila. Pasaría otra hora en lo que comenzaba el servicio, así que me quité mi abrigo, mis guantes y mis botas mientras descansaba. Me di cuenta de que estaba temblando más que al principio. No paraba. Las vibraciones iban a través de mis brazos y piernas como si yo estuviera conectado a alguna clase de máquina. La experiencia era extraña para mí. Para ser sincero, yo estaba asustado. Sinceramente, observaba perplejo lo que me estaba sucediendo. Mientras sacaban el órgano, todo lo que yo podía pensar era en el temblor de mi cuerpo. No era una sensación de enfermedad, no era como si yo estuviera contrayendo un catarro o virus. De hecho, mientras seguía, más hermoso era. Era una sensación rara que no parecía física del todo. En ese momento, casi de ninguna parte apareció Kathryn Kuhlman. En un instante, la atmósfera de ese edificio se cargó. Yo no sabía qué esperar. Yo no sentía nada alrededor de mí, ni voces, ni ángeles celestiales cantando, nada. Todo lo que sabía era que había estado temblando por 3 horas. Luego, al comenzar los cantos, me hallé a mí mismo haciendo algo que nunca lo esperé. Yo estaba de pie, mis manos estaban levantadas y lágrimas corrían por mis mejillas mientras cantábamos «Cuán grande es Él». Era como si yo hubiera explotado. Nunca antes habían salido lágrimas de mis ojos tan rápidos. Hablar de éxtasis fue un sentimiento de gloria intensa. Yo no estaba cantando en forma que normalmente canto en la iglesia. Cantaba con todo mi ser, y cuando llegamos a las palabras «Mi corazón entona la canción», literalmente las canté con el alma. Yo estaba tan absorto en el espíritu de ese himno que tomó unos minutos para que me diera cuenta de que mi temblor había parado completamente. Pero la atmósfera de aquel servicio continuaba. Pensé que yo había sido totalmente arrebatado en un éxtasis. Estaba adorando más allá de lo que jamás había experimentado. Era como estar cara a cara con la verdad espiritual pura. No sé si alguien más lo sintió o no, pero yo lo sentí. En mi joven experiencia cristiana, Dios había tocado mi vida, pero nunca como Él me estaba tocando ese día, como una ola. Mientras estaba parado allí, adorando al Señor, abrí mis ojos para mirar alrededor, porque súbitamente sentí una corriente y yo no sabía de dónde venía. Era suave, lenta, como una brisa. Miré los vitrales de las ventanas, pero todas estaban cerradas y eran demasiado altas para permitir tal corriente. La brisa rara que sentí, sin embargo, era más como una ola. La sentí bajar en un brazo y subir en el otro. De hecho, la sentía moverse. ¿Qué estaba pasando? ¿Tendría yo alguna vez el valor para decirle a alguien lo que sentía? Pensarían que perdía la razón. Por lo que pareció 10 minutos. Las olas de aquel viento continuaron lavándome. Y luego sentí como si hubiera alguien cubriendo mi cuerpo con una cubierta pura, una frazada de afecto. Kathryn
comenzó a ministrar a la gente, pero yo estaba tan absorto en el Espíritu que realmente no me importaba. El Señor estaba más cerca de mí de lo que jamás había estado. Sentí que necesitaba hablar con el Señor, pero todo lo que podía decir era: querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Lo dije otra vez: Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Me sentía tan indigno. Me sentí como Isaías cuando entró en la presencia del Señor. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Isaías capítulo 6, versículo 5. La misma cosa pasó cuando la gente vio a Cristo. Inmediatamente vieron su propia suciedad, su necesidad de limpieza. Esto fue lo que me pasó a mí. Fue como si una luz gigantesca estuviera alumbrando sobre mí. Todo lo que yo podía ver eran mis debilidades, mis faltas y mis pecados. Una y otra vez decía: querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Entonces oí una voz que yo sabía tenía que ser el Señor. Era tan gentil, pero era inconfundible. Me dijo: mi misericordia es abundante en ti. Mi vida de oración hasta ese momento era la de un cristiano promedio. Pero ahora no solo yo estaba hablando con el Señor, Él estaba hablando conmigo. Y, oh, qué comunión fue esa. Poco me daba cuenta de lo que me estaba pasando en la tercera fila en la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Era solo la prueba de lo que Dios había planeado para el futuro. Aquellas palabras sonaron en mis oídos: misericordia es abundante en ti. Me senté llorando y gimiendo. No había nada en mi vida que se comparara a lo que yo sentía. Yo estaba tan lleno y transformado por el Espíritu que no me importaba nada más. No me importaba si una bomba nuclear cayera en Pittsburgh y todo el mundo volara. En ese momento sentí lo que la palabra describe como paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Jim me había hablado de los milagros en las reuniones de la señorita Kuhlman, pero yo no tenía idea de lo que estaba a punto de ver en las próximas 3 horas. Gente sorda de repente oía. Una mujer se levantó de su silla de ruedas. Había testimonios de sanidad de tumores, artritis, dolores de cabeza y más. Aún sus críticos más severos han reconocido las sanidades genuinas que ocurrieron en sus reuniones. El servicio fue largo, pero parecía un momento fugaz. Nunca en mi vida había sido yo tan movido y tocado por el poder de Dios. ¿Por qué ella lloraba? Mientras continuaba el servicio, lloraba silenciosamente. Todo se paró de momento. Yo pensé: por favor, Señor, permite que esta reunión nunca termine. Miré hacia arriba para ver a Catherine con su cabeza entre las manos. Al comenzar a sollozar, ella lloró y sollozó tan alto que todo se quedó quieto. La música se paró. Los sugieres se quedaron pasmados donde estaban. Todos tenían sus ojos puestos en ella. Y en cuanto a mí, yo no tenía idea de por qué ella lloraba. Nunca antes había visto a un ministro hacer eso. ¿Por qué ella lloraba? Me dijeron más tarde que ella nunca había hecho eso antes y miembros del personal todavía hoy lo recuerdan. Continuó por lo que pareció ser como 2 minutos. Luego echó su cabeza hacia atrás. Allí estaba ella, a solo unos cuantos pies enfrente de mí. Sus ojos estaban encendidos. Ella estaba vehemente. En aquel instante, con un denuedo que yo nunca antes había visto en ninguna persona, señaló con su dedo hacia el frente con un tremendo poder y emoción a un dolor. Si el diablo mismo hubiera estado allí, ella lo hubiera echado a un lado con solo una palmada. Fue un momento de dimensión increíble. Todavía llorando, ella miró a la audiencia y dijo en intensa agonía: por favor. Parecía estirar la palabra por favor. No contristen al Espíritu Santo. Ella estaba implorando. Si puedes imaginarte una madre implorando a un asesino que no le dispare a su bebé, así era. Ella imploró y pidió: por favor, sollozó, no contristen al Espíritu Santo. Aún ahora puedo ver sus ojos. Era como si estuvieran mirando directamente hacia mí. Y cuando lo dijo, uno podía dejar caer un alfiler y oírlo. Yo tenía miedo de respirar. No movía un músculo. Estaba agarrado del banco frente a mí preguntándome qué pasaría después. Luego ella dijo: ¿no entienden? Él es
todo lo que yo tengo. Yo pensé, ¿de qué está hablando ella? Luego continuó su ruego apasionado diciendo, por favor, no lo hieran, no lo hieran. Él es todo lo que tengo. No hieran a aquel a quien amo. Nunca olvidaré esas palabras. Todavía puedo reconocer la intensidad de su respiración cuando ella las dijo. En mi iglesia, el pastor hablaba del Espíritu Santo, pero no así. Sus referencias tenían que ver con los dones o lenguas o profecía. No de Él es mi amigo más personal, más íntimo, más amado. Kathryn Kuhlman me estaba hablando acerca de una persona que era más real que tú o yo. Luego ella señaló con su dedo directamente hacia mí y dijo con gran claridad, Él es más real que ninguna otra cosa en este mundo. Yo tengo que tenerlo. Cuando ella me miró y dijo esas palabras, algo literalmente me asió por dentro. Realmente me asió. Yo grité y dije, yo tengo que tenerlo. Francamente, yo pensaba que todo el mundo en aquel servicio se sentía exactamente en la misma forma que yo me sentía. Pero Dios tiene una forma de tratar con nosotros como individuos y yo creo que aquel servicio fue para mí. Por favor, entiéndame, como un cristiano más bien nuevo, yo no podía comenzar a comprender qué estaba pasando en aquel servicio, pero no podía negar la realidad y el poder que sentí. Y al concluir el servicio miré a la mujer evangelista y vi lo que parecía ser una nube alrededor sobre ella. Al principio pensé que mis ojos estaban engañando, pero allí estaba, y su rostro brillaba como una luz a través de aquella nube. Yo no creo ni por un momento que Dios estaba tratando de glorificar a la señorita Kuhlman, pero sí creo que Él usó aquel servicio para revelarme su poder. Cuando se terminó el servicio, la multitud salió, pero yo no quería moverme. Había llegado corriendo, pero ahora solo quería sentarme y reflexionar en lo que acaba de pasar. Lo que yo había sentido en aquel edificio era algo que mi vida personal no me ofrecía. Yo sabía que cuando regresara a mi hogar, la persecución continuaría. Mi autoestima estaba prácticamente destruida por el impedimento de mi habla. Aun cuando era un niño, en los colegios católicos, mi impedimento me dejaba con casi nadie con quien hablar. Aun cuando llegué a ser cristiano, tuve muy pocos amigos. Todo lo que tenía en la vida era Jesús y nada más. En la vida tenía mucho significado. Yo no tenía un futuro prometedor. Mi familia prácticamente me había dado la espalda. Yo sé que me amaban, pero mi decisión de servir a Cristo había creado un abismo que era demasiado profundo. Me senté allí después de todo. ¿Quién desea ir al infierno después de haber estado en el cielo? Pero no había alternativa. El ómnibus estaba esperando y yo tenía que regresar. Me detuve al fondo de la iglesia por un momento más pensando, ¿qué quería decir ella? ¿Qué estaba diciendo cuando habló sobre el Espíritu Santo? Durante el viaje de regreso a Toronto, continuaba pensando, yo no sé lo que ella quiso decir. Aún le pregunté a algunos en el ómnibus, ellos no me podían decir porque tampoco lo entendían. No es necesario decir que cuando llegué al hogar estaba totalmente exhausto, con falta de dormir, horas en la carretera y una experiencia espiritual que era como una montaña rusa. Mi cuerpo estaba listo para descansar, pero no pude dormir. Mi cuerpo estaba cansado hasta los huesos, pero mi espíritu todavía estaba agitado como una serie interminable de volcanes dentro de mí. Conociendo la presencia de Dios. ¿Quién me está hablando? Mientras descansaba en mi cama, sentí como que alguien me sacaba del colchón y me arrodillaba. Era una sensación rara, pero la sentía tan fuerte que no podía resistir. Allí estaba yo en la oscuridad de aquel cuarto de rodillas. Dios no había terminado conmigo todavía y yo respondía a su guianza. Yo sabía que deseaba decir, pero no sabía claramente cómo decirlo. Lo que deseaba era lo que aquella sierva de Dios en Pittsburgh tenía. Pensé, yo deseo lo que tiene Kathryn Kuhlman. Lo deseaba con cada átomo y fibra de mi ser. Tenía hambre de lo que ella estaba hablando, aunque yo no lo entendía. Sí, yo sabía lo que deseaba decir, pero no sabía decirlo. Así que decidí pedirlo en la única forma que yo sabía, en mis propias palabras simples. Deseaba dirigirme al Espíritu Santo, pero nunca antes lo había hecho. Pensé, ¿estoy yo haciendo esto correctamente? Después de todo, nunca había hablado al Espíritu Santo. Nunca pensé que Él era una persona a quien uno se podía dirigir. No sabía cómo empezar la oración, pero yo sabía lo que estaba dentro de mí. Todo lo que deseaba era conocerlo en la forma que ella lo conocía. Y así fue como oré. Espíritu Santo,
Kathryn Kuhlman dice que tú eres su amigo. Continué despacio. Yo creo que no te conozco, aunque hasta hoy yo pensaba que sí, pero después de esa reunión me doy cuenta de que no creo que te conozco. Y luego, como un niño con mis manos alzadas, le pregunté, ¿puedo conocerte? ¿Realmente puedo conocerte? Me pregunté, ¿lo que yo estoy diciendo es correcto? ¿Debería yo hablar al Espíritu Santo así? Luego pensé, si soy honesto en eso, Dios me mostrará si estoy bien o mal. Si Kathryn estaba mal, yo quería saberlo. Después que hablé al Espíritu Santo, nada parecía suceder. Comencé a preguntarme a mí mismo, ¿hay realmente tal experiencia como conocer al Espíritu Santo? ¿Puede suceder verdaderamente? Mis ojos estaban cerrados. Entonces, como por una corriente eléctrica, todo mi cuerpo comenzó a vibrar. Exactamente como las 2 horas que esperé para entrar a la iglesia. Era el mismo temblor que había sentido durante la otra hora después que estuve dentro. Había vuelto y yo pensé, está sucediendo otra vez. Pero ahora no había multitudes ni ropa gruesa. Yo estaba en mi cuarto cómodo en pijama, vibrando de pies a cabeza. Tenía temor de abrir mis ojos. Ahora era como si todo lo que había pasado en el servicio viniera de nuevo en un momento. Yo estaba temblando, pero al mismo tiempo volví a sentir esa cubierta cálida del poder de Dios que me envolvía. Me sentí como si hubiera sido trasladado al cielo. Por supuesto, no lo había sido, pero sinceramente no creo que el cielo pueda ser mayor que eso. De hecho, pensé, si abro los ojos, ¿me veré en Pittsburgh o dentro de las puertas de Perla? Bueno, después de un rato abrí los ojos y para mi sorpresa estaba allí en mi mismo cuarto, el mismo piso, el mismo pijama, pero todo estaba temblando con el poder del Espíritu de Dios. Cuando finalmente me acosté a dormir aquella noche, todavía no me daba cuenta de lo que había comenzado en mi vida. Las primeras palabras que hablé. Bien temprano en la mañana siguiente, yo estaba completamente despierto y no podía esperar para hablar con mi nuevo amigo. Aquí están las primeras palabras de mi boca. Buenos días, Espíritu Santo. Al mismo momento que yo hablé aquellas palabras, la atmósfera gloriosa volvió a mi cuarto. Ahora, aunque yo no estaba vibrando o temblando, todo lo que sentía era su presencia envolviéndome. Al momento que dije, buenos días, Espíritu Santo, yo sabía que Él estaba presente conmigo en el cuarto. No solamente fui llenado con el Espíritu aquella mañana, también cada vez que pasaba tiempo en oración recibía una llenura fresca. La experiencia de la que habló iba más allá del hablar en lenguas. Sí, yo hablé en lenguaje celestial, pero era mucho más que eso. El Espíritu Santo se hizo real, vino a ser mi amigo, mi compañero, mi consejero. La primera cosa que hice aquella mañana fue abrir la Biblia. Yo quería estar seguro, y mientras abría la palabra sabía que Él estaba allí conmigo si estuviera sentado a mi lado. No vi su cara o su rostro, pero sabía dónde Él estaba, y comencé a conocer su personalidad. Desde ese momento en adelante, para mí la Biblia tomó una nueva dimensión. Yo decía, Espíritu Santo, muéstramelo en la palabra. Yo deseaba saber por qué Él había venido, y Él me guió a estas palabras. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando le pregunté por qué quería ser mi amigo, Él me llevó a las palabras de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La Biblia cobró vida. Nunca yo había entendido el impacto de esas palabras. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Una y otra vez Él confirmaba en la palabra lo que Él estaba haciendo en mi vida. Por más de 8 horas aquel primer día, luego día a día, le llegaba a conocer más y más. Mi vida de oración comenzó a cambiar. Ahora, dije yo, Espíritu Santo, como tú conoces al Padre tan bien, ¿me puedes ayudar a orar? Y cuando comencé a orar, llegó un momento donde súbitamente el Padre era más real de lo que había sido antes. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta y dicho, aquí está Él, mi maestro, mi guía. La realidad de la paternidad de Dios se hizo más clara que lo que yo había conocido antes. No fue por leer un libro o seguir una fórmula A, B, C. Fue solo pidiéndole al Espíritu Santo que me abriera la palabra y Él lo hizo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Comencé a comprender todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Él era mi consolador, mi maestro, mi guía. Entendí por primera vez lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos: síganme. Luego un día Él dijo: no me sigáis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Él les dijo: pero el Espíritu Santo, Él os guiará. ¿Qué estaba haciendo? Cristo le estaba dando a ellos otro líder, otro a quien seguir. Mi estudio de las Escrituras siguió día tras día por semanas, hasta que todas mis preguntas fueron contestadas. Todo ese tiempo yo estaba conociendo mejor al Espíritu Santo y esa comunión nunca ha cesado hasta el día de hoy. Me di cuenta de que Él estaba aquí conmigo y mi vida entera ha sido transformada. Creo que la tuya también lo será. Hoy cuando me levanto digo otra vez: buenos días, Espíritu Santo. Capítulo 2, desde Jaffa hasta lo último de la tierra. Fue en diciembre de 1952 en Jaffa, Israel. Clemence Hinn, a punto de dar a luz su segundo hijo, estaba en el hospital mirando a través de la ventana de su cuarto de maternidad una vista hermosa. Las aguas azul oscuro del Mediterráneo se extendían interminablemente, pero el corazón de esa mujercita de descendencia armenia estaba turbado. Ella estaba destruida por la amargura, el temor y la vergüenza. A distancia, ella podía ver el grupo de rocas negras en el mar, las rocas de Andrómeda. La leyenda griega dice que la dama Andrómeda estaba encadenada a una de ellas cuando Perseo bajó volando en su caballo alado, hirió al monstruo marino y lo rescató. Clemence deseaba que alguien de alguna manera bajara y la salvara de otro año de humillación y desgracia. Ella era una mujer ortodoxa, griega, devota, pero no sabía mucho acerca del Señor. En aquel cuarto humilde de hospital, sin embargo, trató de negociar con él. Mientras estaba parado al lado de la ventana, sus ojos penetraron el cielo y ella dijo mentalmente: Dios, solo tengo una petición. Si me das un niño, yo te lo devolveré a ti. Lo volvió a repetir: por favor, Señor, si me das un niño, te lo devolveré a ti. 6 bellas rosas. El primer niño nacido a Constandi y Clemence Hinn fue una niña encantadora llamada Rose. Pero en la testaruda cultura del Oriente Medio y especialmente en la tradición de los antepasados de Hinn, el primogénito debería haber sido un hijo y heredero. La familia de Constandi, emigrantes de Palestina de Grecia, comenzaron a perseguir a Clemence por su fracaso en producir un niño. Después de todo, bromeaban ellos, todas tus cuñadas tienen niños. Se reían y se mofaban de ella hasta hacerla llorar. Y ella sentía la vergüenza en el matrimonio que sus padres tan cuidadosamente habían arreglado. Sus ojos estaban todavía húmedos al quedarse dormida. Y durante la noche tuvo un sueño que todavía recuerda. Yo vi 6 rosas bellas en mi mano, dijo ella. Yo vi a Jesús entrar en mi cuarto, Él vino a mí y me pidió una de ellas y yo le di una rosa. Al continuar el sueño, un joven bajito, delgado, de pelo negro, ella recuerda cada detalle de su rostro, vino hacia ella y la envolvió en un lienzo grueso. Cuando despertó, se preguntó a sí misma: ¿qué significa ese sueño? ¿Qué podrá ser? El día siguiente, 3 de diciembre de 1952, nací yo. Nuestra familia, con el tiempo, iba a tener 6 niños y 2 niñas, pero mi madre nunca olvidó su pacto con Dios. Más tarde me contó su sueño y que yo era la rosa que ella le entregó a Jesús. Yo fui bautizado en la iglesia ortodoxa griega por el patriarca de Jerusalén llamado Benedictus. De hecho, durante la ceremonia, él me dio su nombre. Haber nacido en la Tierra Santa quiere decir que uno ha nacido en una atmósfera donde la religión arroja una sombra amplia e inescapable. A la edad de 2 años, fui matriculado en una institución preescolar católica y formalmente fui educado por monjas y más tarde por monjes por 14 años. Para mí, Jaffa era una ciudad bella. De hecho, eso es lo que la palabra significa, bella. Jaffa en árabe, Jope en griego o Jafo en hebreo. En cualquiera de los 3 idiomas el significado es el mismo. De niño, me gustaba oír los relatos de las historias que me rodeaban. Jaffa fue fundada antes de escribirse la historia. Se menciona como una ciudad cananea en la lista del tributo del faraón Tutmosis III en el siglo XV a.C.
aún antes de Josué pelear la batalla de Jericó. Y fue donde el rey fenicio Hiram de Tiro descargaba la madera de cedro para el templo del rey Salomón. Aunque es fascinante, la historia no ha favorecido mi lugar de nacimiento. Jaffa fue invadida, capturada, destruida y vuelta a edificar una y otra vez. Simón el Macabeo, Vespasiano, los Mamalucos, Napoleón y Allenby, todos ellos se la han disputado. Solo 6 años antes de yo nacer, Jaffa pasó a ser parte de una nueva nación, el Estado profético de Israel, pero la comunidad misma no era judía. El alcalde Him, mi padre, fue el alcalde de Jaffa durante mi niñez. Él era un hombre fuerte, medía alrededor de 6 pies y 2 pulgadas, y pesaba 250 libras y era un líder natural. Era fuerte en todo sentido, física, mental y volitivamente. Su familia vino de Grecia a Egipto antes de establecerse en Palestina. Pero ser de cualquier otro lugar era común allí. La Jaffa de mi niñez era en realidad una ciudad internacional. Bajando por la calle Reciel hasta la Plaza de la Torre, donde está la torre del reloj del jubileo de Abdul Hamid, la cárcel de paredes de piedra y la gran mezquita construida en 1810, yo podía oír a la gente hablar en francés, búlgaro, árabe, yiddish y otras lenguas. En los kioscos y cafés al aire libre podía tomar una muestra de baklava, slavilla, felafe, sumsum y docenas de otras golosinas. Así que allí estaba yo, nacido en Israel, pero no judío, criado en una cultura árabe, pero no árabe de origen, asistiendo a un colegio católico, pero criado como ortodoxo griego. Los idiomas son fáciles en esa parte del mundo. Yo creía que para todo el mundo era normal que hablase 3 o 4 idiomas. En nuestro hogar se hablaba árabe, pero en el colegio las hermanas católicas se enseñaban en francés, excepto por el Antiguo Testamento que se estudiaba en hebreo antiguo. Durante mi niñez, los 100.000 habitantes de Jaffa colindaban con la creciente población de los judíos de Tel Aviv al norte. Hoy la metrópolis tiene el nombre oficial de Tel Aviv, Jaffa. Unas 400.000 personas viven en el área. En realidad, Tel Aviv comenzó como un experimento judío en 1909, cuando 60 familias compraron 32 acres de terreno arenoso al norte de Jaffa y se trasladaron al lugar. Estaban cansados de las apiñadas y ruidosas vecindades árabes donde vivían. La expansión continuó hasta que Tel Aviv vino a ser la ciudad más grande en Israel. Aunque mi padre no era judío, los líderes israelitas confiaban en él. Y ellos estaban contentos de tener a alguien en Jaffa que pudiera relacionarse con una comunidad tan internacional. Nosotros estábamos orgullosos de su círculo de amigos, que incluía muchos líderes nacionales. A él se le pidió que fuera embajador de Israel en naciones extranjeras, pero decidió quedarse en Jaffa. Sin embargo, había poco tiempo para la familia. De hecho, no puedo decir realmente que yo conocía a mi papá en aquel tiempo. Parecía que él siempre estaba asistiendo a una función oficial o a una reunión importante. Él no era una persona expresiva, solo estricta, y raras veces tenía demostraciones físicas de afecto. Mi madre, sin embargo, suplía todo eso. Eso también era parte de la cultura. Los hombres eran hombres. Vivimos cómodamente. La posición de papá en el gobierno hizo posible que tuviéramos un hogar en los suburbios. Era un hogar maravilloso, que tenía una tapia alrededor con vidrios arriba para seguridad. Mi mamá era una ama de casa en todo el sentido de la palabra. Criar a aquella prole de pequeños Jim era un trabajo de tiempo completo. Un capullo católico. Al continuar mi educación, yo me consideraba ser católico. El proceso comenzó bien temprano. El colegio preescolar al que asistí era más como un convento. La misa se celebraba regularmente. Mis padres no protestaron porque una educación privada católica era considerada la mejor disponible. Durante la semana estudiaba con monjas y los domingos iba a la iglesia ortodoxa griega con mamá y papá. Pero eso no se consideraba un problema principal en la poliglota Jaffa. Lealtad a una iglesia en particular no parecía tan importante. ¿Era yo católico? Absolutamente. El catolicismo era mi vida de oración. Ocupaba mi tiempo y atención 5 días a la semana. Vino a ser mi mentalidad. Prácticamente yo vivía en el convento encerrado y aquel capullo yo llegué a estar alejado del mundo. También estaba separado del mundo de una manera desafortunada. Desde temprana edad tuve la aflicción de la tartamudez. A la más mínima presión social o nerviosismo comenzaba a tartamudear y era casi insoportable. Se me hacía difícil hacer amigos. Algunos niños se burlaban de mí, otros permanecían alejados. Yo sabía muy poco de eventos mundiales, solo lo que mis maestras deseaban que yo supiera.
pero era un experto en la vida católica. Al continuar la escuela, asistí al Collège des Frères, colegio de hermanos, y fui enseñado por frailes. Aún siendo un niño pequeño, yo era extremadamente religioso, oraba y oraba, probablemente más que lo que muchos cristianos oran hoy. Pero todo lo que yo sabía orar era el Ave María, el Credo, la oración del Señor y otras oraciones prescritas. Solo raras veces hablaba realmente con el Señor. Cuando tenía alguna petición específica, la mencionaba. De otra manera, mi vida de oración era bien organizada, muy rutinaria. La máxima parecía ser: debes sentir dolor cuando oras. Y esto era fácil. No había prácticamente ningún lugar para arrodillarse excepto en la roca blanca de Jerusalén, que estaba donde quiera. La mayoría de los hogares son hechos de ella. Las escuelas a las que yo asistía no tenían alfombra, solo pisos de roca blanca. Realmente llegué a creer que si uno no sufre con su súplica, el Señor no le escucha, que el sufrimiento era la mejor manera de ganar el favor de Dios. Aunque prácticamente ninguna espiritualidad acompañaba la enseñanza, todavía aprecio el fundamento que recibí en la Biblia. A menudo pienso: ¿a cuántos niños se les enseña el Antiguo Testamento en hebreo? Y nuestros viajes literalmente hacían viva la palabra de Dios. Una vez viajamos a Negev, donde nos paramos al lado de los pozos que Abraham había cavado y aprendimos acerca de él. Aquella experiencia quedará conmigo para siempre. Su túnica era más blanca que lo blanco. Muchas veces en mi vida Dios me ha hablado en visión. Solamente sucedió una vez durante mis años en Jaffa, cuando era un niño de 11 años. Realmente creo que fue en aquel momento cuando Dios comenzó a moverse en mi vida. Puedo recordar la visión como si hubiera sucedido ayer. Yo vi a Jesús entrar a mi cuarto. Él tenía puesto una túnica que era más blanca que lo blanco y un manto rojo oscuro sobre la túnica. Vi su pelo, miré sus ojos, vi las señales en los clavos en sus manos, lo vi todo. Tú tienes que entender que yo no conocía a Jesús. No le había pedido que viniera a mi cuarto, pero en cuanto lo vi, lo reconocí. Sabía que era el Señor. Cuando sucedió, yo estaba dormido, pero de repente mi cuerpecito fue arrebatado en una sensación increíble que solo se puede describir como eléctrica. Sentí como si alguien me hubiera conectado a un enchufe eléctrico. Sentí un adormecimiento como si agujas, 1.000.000 de ellas, entraran a través de mi cuerpo. Y luego el Señor se paró frente a mí mientras yo estaba en un sueño bien profundo. Me miró directamente con los ojos más bellos que he visto, sonrió y sus brazos se abrieron. Yo podía sentir su presencia. Fue maravillosa y nunca la olvidaré. El Señor no me dijo nada, solo me miró y luego desapareció. Inmediatamente me hallé bien despierto en ese momento. Apenas podía entender lo que estaba pasando, pero no fue un sueño. Aquella clase de sentimientos no ocurren en un sueño. Dios me permitió experimentar una visión que crearía una impresión indeleble en mi vida joven. Al despertarme, la sensación maravillosa todavía estaba allí. Abrí los ojos y miré alrededor, pero este sentimiento intenso, poderoso, estaba todavía en mí. Me sentí totalmente paralizado, no podía mover un músculo ni una pestaña. Estaba completamente petrificado allí, pero todavía yo estaba en control de mis facultades. Este sentimiento extraño me sobrecogió, pero no me dominó. En realidad, sentí que podía decir: no, yo no deseo esto, y la experiencia se hubiera ido, pero no dije nada. Mientras estaba allí despierto, el sentimiento permaneció conmigo, luego lentamente se fue. En la mañana le conté a mi mamá la experiencia y todavía ella recuerda sus palabras. Ella dijo: entonces tú tienes que ser un santo. Cosas así no le ocurren a la gente de Jaffa, ya sean católicos u ortodoxos griegos. Por supuesto, yo ciertamente no era santo, pero mi madre creía que si Jesús venía a mí, Él tenía que estar designándome para un llamamiento más alto. Mientras Dios estaba tratando con mi vida, había factores que cambiarían para siempre el futuro de nuestra familia. Lo último de la tierra. De Gaza a las alturas de Golán. Viviendo en Israel durante los años 60, yo podía sentir la creciente tensión política. Las incursiones árabes a Israel ocurrían casi a diario a lo largo de las fronteras con Egipto. Jordania y Siria y el ejército israelita se desquitaban regularmente con sus propias incursiones a territorio árabe. En mayo de 1976, Israel y los 3 países árabes
alertaron a sus fuerzas armadas para una posible guerra. A petición de Egipto, las tropas de las Naciones Unidas salieron del corredor de Gaza y de la península del Sinaí. Luego, el 5 de junio de 1976, los aviones de Israel bombardearon campos de aviación en Egipto, Jordán y Siria. Se llamó la Guerra de los 6 días. En menos de una semana, los israelitas destruyeron la Fuerza Aérea Árabe casi completamente. Las tropas israelitas ocuparon el corredor de Gaza, la península del Sinaí, la Cisjordania y las alturas de Golán en Siria. De repente Israel controlaba en total el territorio árabe como 3 veces el área del mismo Israel. Nunca olvidaré el día, temprano en 1968, cuando mi padre reunió a la familia y nos dijo que estaba haciendo planes para que emigráramos. Él dijo: por favor, no discutan esto con nadie, porque puede haber algunos problemas con nuestras visas de salida. Al principio, el plan era mudarnos a Bélgica. Papá tenía algunos parientes allí y la idea de mudarnos a un país de habla francesa sonaba emocionante. Después de todo, esa era la lengua de mi educación. Entonces, una mañana un agregado de la embajada canadiense vino a nuestro hogar y nos enseñó una película corta de la vida en Canadá. Toronto parecía una ciudad muy próspera. Papá tenía 2 hermanos allí, pero dudábamos de que calificaran financieramente para ser nuestros garantes. Los interrogantes que rodeaban nuestra salida parecían aumentar cada día. En una ocasión mi padre nos dijo que pudiera ser que no estuviéramos listos para salir del país en los próximos 5 años. Yo hice un trato con Dios. Y para ese tiempo todos estábamos tan ansiosos de salir. Yo me arrodillé en aquella roca de Jerusalén e hice un voto a Dios. Señor, oré, si tú nos sacas, te daré la botella más grande de aceite de oliva que pueda encontrar, y añadí: cuando lleguemos a Toronto, la llevaré a la iglesia y te la presentaré como acción de gracias. En mi crianza, negociar con Dios no era raro, y el aceite de oliva era caro y precioso. Así que hice el voto. Después de algunas semanas, un joven de la embajada canadiense llamó a mi padre para decirle: Señor Jim, hemos logrado la salida. No me pregunte cómo, todos sus papeles están en orden y puede salir cuando ustedes estén listos. Nos llevó mucho tiempo, vendimos casi todas nuestras posesiones y nos preparamos para una vida nueva en Norteamérica. Durante aquellos últimos días en la Tierra Santa, yo tenía el presentimiento de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Sabía que estaba dejando una ciudad especial, pero sentía que lo mejor para mí estaba por venir. Fui al puerto de la antigua ciudad de Jope, ni Jaffa, de donde salió Jonás, y el resultado fue la salvación de Nínive. ¿Y cuántas veces yo había subido a la ciudadela, el monte alto frente al puerto? Cerca del faro hay una iglesia franciscana construida en 1654. Al lado de ella está el lugar de la casa de Simón el curtidor, donde el apóstol Pedro se quedó por algún tiempo y tuvo una visión que cambió al mundo. Oyó la voz de Dios diciéndole que recibiera a los gentiles, tanto a los judíos en la iglesia. Pedro respondió: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Desde aquel mismo momento el mensaje de Cristo se extendió desde Jope a Cesarea y hasta el fin del mundo, beneficiando a toda la humanidad. Mientras íbamos por la carretera de Hanag al aeropuerto de Lod, yo me preguntaba: ¿volveré a ver este lugar? Pensé en aquellas monjas católicas que tan amorosamente me habían enseñado. ¿Había visto yo sus rostros por última vez? Por la ventana del avión miré por última vez a Tel Aviv, una inmensa expansión de cubos de color gris, blanquecino. Detrás de mí había millas de naranjales de color verde oscuro. Las colinas de Judea engrandecían en la distancia. Al dirigirnos sobre las aguas del Mediterráneo, miré hacia abajo y dije un último adiós a Jaffa. Había un nudo en mi garganta. Yo tenía 14 años y era el único hogar que había conocido. Helado en el kiosco. La llegada de la familia Jim a Toronto en julio de 1968 no fue un evento anunciado, y así era como mi padre lo deseaba. Ningún comité nos dio la bienvenida y él no tenía promesa de trabajo. Llegamos con la ropa que traíamos puestas, unas cuantas posesiones en las maletas y un poco de dinero de lo que habíamos vendido en Jaffa. Era suficiente para vivir algunos días. Nuestra nueva vida comenzó en un apartamento alquilado. ¿Qué impacto aquel de aterrizar de súbdito en una cultura extranjera?
Yo podía tartamudear en varios idiomas, pero el inglés no era uno de ellos. 1, 2, 3. Era todo lo que sabía decir, pero papá había estudiado suficiente inglés como para llenar una solicitud de empleo. Y resultó. Él aceptó el reto de llegar a ser, de todas las cosas, un vendedor de seguros. Yo no sé si fue la carga de tener que criar una familia grande o su confianza natural en tratar con la gente, pero mi papá llegó a prosperar inmediatamente en una nueva profesión. En pocos meses nos mudamos a nuestro propio hogar. Todos estábamos tan orgullosos de él. La vida cambió rápidamente para mí. En vez de asistir a un colegio privado católico, fui a una escuela pública, la escuela secundaria George Banier, y como la mayoría de los niños en la escuela tenían trabajo de media jornada, esto era lo que yo quería hacer. Vivíamos en la sección North York de Toronto, y no muy lejos el nuevo centro comercial de Fairview que había abierto. Yo solicité empleo en un pequeño kiosco que vendía hamburguesas y helados. Aunque no tenía experiencia previa de trabajo, me aceptaron y todos los días después del colegio allá iba yo. Un sábado fui a un mercado y le pregunté al gerente: ¿dónde puedo encontrar buen aceite de oliva? Yo necesito la botella o recipiente más grande que usted tenga. Por supuesto que él encontró uno grande. Al día siguiente caminé orgullosamente a la iglesia ortodoxa griega y cumplí mi voto a Dios. Lo coloqué al frente del altar y sencillamente dije: gracias, Señor, gracias por traernos salvos a nuestro nuevo hogar. Mi corazón estaba tan lleno como aquel frasco de aceite. En el kiosco hice mi trabajo. Debido a mi tartamudez no conversaba mucho, pero velozmente echaba el helado en aquellos barquillos. Trabajé con un compañero llamado Bob. ¿Habría perdido Bob la razón? Nunca olvidaré el día en 1970 cuando fui a trabajar y encontré que Bob había hecho algo muy extraño. En todas las paredes de aquel pequeño kiosco había puesto pedazos de papel con versículos de la escritura. Yo pensé que había perdido la razón. Yo sabía que él era cristiano, él me lo había dicho. Pero ¿no iba esto demasiado lejos?, me dije a mí mismo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Será por mí? Probablemente yo conozca las escrituras mejor que él. Finalmente le pregunté: ¿cuál es el propósito de todos estos pedazos de papel? Instantáneamente comenzó a testificarme. Pensé que nunca pararía, y cuando terminó decidí mantenerme lo más lejos que pudiera de este compañero loco. Por mucho tiempo traté de evadirlo, pero era casi imposible. Después de todo, teníamos que trabajar juntos. Una y otra vez él traía el tema de la religión, pero era más que eso. Él quería hablar sobre el nuevo nacimiento, una frase que no estaba en mi vocabulario limitado, tampoco en mi punto de vista de la escritura. Finalmente Bob dejó de trabajar en el kiosco, pero muchos de sus amigos estaban en mi colegio. Y por los próximos 2 años yo hice todo lo que pude para evadirlo. Pensé: son un montón de cosas raras. Se veían extraños, hablaban extraños. Eran completamente opuestos a las monjas que me habían enseñado. Durante mi último año en George Banier, por segunda vez en mi vida tuve un encuentro con el Señor. Él vino a mi cuarto y me visitó. En esa ocasión fue en la forma de un sueño inolvidable. En Jaffa, cuando yo tenía 11 años, la visión de Jesús de pie frente a mí había dejado una impresión indeleble, pero ahora en Toronto no estaba envuelto en el estudio de la escritura. Todavía iba a la iglesia, pero lo que estaba a punto de ocurrirme vino cuando menos lo esperaba. Fue totalmente inesperado y fui petrificado por la experiencia. Permíteme decir exactamente lo que pasó en mi cuarto aquella noche fría de 1972. En el sueño, yo me encontré descendiendo por una escalinata larga, oscura. Era tan inclinada que pensé que me caía y me llevaba a un abismo profundo sin fin. Estaba atado con una cadena a un prisionero frente a mí y a otros prisioneros detrás de mí. Yo estaba vestido con la ropa de un preso. Había cadenas en mis pies y alrededor de mis muñecas. Hasta donde yo podía ver, al frente y detrás de mí, había una interminable línea de cautivos. Luego, en aquella niebla de aquel abismo semioscuro, vi docenas de hombrecitos que se movían alrededor. Eran como enanos con orejas en una forma rara. Yo no podía ver sus rostros y su forma eran casi invisibles, pero nos hablaban hacia abajo como un hato de ganado para el matadero, o aún peor. Súbitamente, apareciendo no sé de dónde, estaba el ángel del Señor. ¡Oh! Fue maravilloso verlo. El ser celestial revoloteaba al frente de mí, solo a unos pasos. Nunca en mi vida he visto tal cosa, ni aún en sueño. Un ángel resplandeciente y bello en medio de aquel abismo negro y oscuro. Al yo mirar de nuevo, el ángel hizo un movimiento con su mano para que yo fuera hacia él. Entonces me miró a los ojos y me llamó.
Mis ojos fueron cautivados por los suyos y comencé a caminar hacia él. Instantáneamente aquellas cadenas cayeron de mis manos y pies. Ya yo no estaba atado a mis compañeros presos. Rápidamente el ángel me llevó a través de una puerta abierta y al momento de caminar en la luz, el ser celestial me tomó de la mano y me dejó en Don Mills Road, el nombre de una calle, en la misma esquina del colegio George Banyard. Me dejó a solo unas pulgadas de la pared del colegio al lado de la ventana. En un segundo el ángel se había ido y me desperté y deprisa fui al colegio para estudiar en la biblioteca antes que comenzaran las clases. Casi no podía pestañear. Al estar sentado allí, ya sin pensar acerca del sueño, un pequeño grupo de estudiantes vino a mi mesa. Inmediatamente los reconocí, eran los que habían estado molestándome con toda esa plática de Jesús. Me pidieron que me uniera a ellos en una reunión de oración de la mañana. El salón estaba al salir de la biblioteca, pensé, bueno, me los quitaré de encima, una reunioncita en oración no me va a hacer daño. Yo dije, está bien, y caminaron conmigo al salón, era un grupo pequeño, solo 12 o 15 muchachos y mi silla estaba en el centro. De repente, todos enteros levantaron las manos y comenzaron a orar en algún idioma extraño. Yo ni aún cerré mis ojos, casi no podía pestañear. Allí había estudiantes de 17, 18 y 19 años, muchachos que había conocido en clase, alabando a Dios con sonidos ininteligibles. Nunca había oído hablar en lengua y estaba pasmado. Pensé que aquí estaba Benny, en un colegio público, en una propiedad pública, sentado en medio de un grupo de fanáticos. Era más de lo que yo podía comprender. Yo no oré, solo observaba. Lo que pasó después era más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Me sobrevino una ansia repentina de orar, pero realmente no sabía qué decir. Dios te salve, María. Parecía inapropiado para lo que yo estaba sintiendo. Nunca me habían enseñado la oración del pecador en ninguna de mis clases de religión. Todo lo que podía recordar de mis encuentros con la gente de Jesús era la frase, tú tienes que reconocer a Jesús. Aquellas palabras parecían fuera de lugar para mí, porque yo creía que lo conocía. Fue un momento embarazoso. Nadie estaba orando conmigo ni aún por mí. Sin embargo, estaba rodeado por la atmósfera espiritual más intensa que jamás había sentido. ¿Era yo un pecador? No lo creía. Yo era un niñito bueno, católico, que oraba todas las noches y confesaba los pecados, ya sea que lo necesitara o no. Pero en aquel momento cerré los ojos y dije 5 palabras que cambiaron mi vida para siempre. En voz alta dije, Señor Jesús, ven otra vez. No sé por qué las dije, pero eso fue todo lo que salió de mi boca. Repetí aquellas palabras una y otra vez. Señor Jesús, ven otra vez. Señor Jesús, ven otra vez. Pensaba que Él había dejado mi casa o salido de mi vida. Realmente yo no sabía. Pero cuando dije esas palabras, una cierta sensación vino sobre mí. Volví a sentir el adormecimiento que sentí cuando tenía 11 años. Era menos intenso, pero podía sentir el voltaje de aquella misma fuerza que salía a través de mí. Lo que realmente sentí, sin embargo, fue que aquel arranque de poder me estaba limpiando, instantáneamente de adentro hacia afuera. Me sentí absolutamente limpio, inmaculado y puro. De repente, vi a Jesús con mis propios ojos. Ocurrió en un momento. Allí estaba Él, Jesús. Las 8:05. Los estudiantes a mi alrededor no podían saber lo que estaba pasando en mi vida. Todos estaban orando. Luego uno por uno comenzaron a salir del salón para sus clases. Eran las 8:05 de la mañana. Por ese tiempo yo estaba sentado allí llorando, no sabía qué hacer o decir. En aquel momento no lo entendía, pero Jesús se hizo tan real para mí como el piso que estaba debajo de mis pies. Realmente yo no oré, sino 5 palabras, pero sabía sin lugar a dudas que algo extraordinario había pasado en aquella mañana de febrero. Casi se me hizo tarde para la clase de historia. Era una de mis asignaturas favoritas. Estábamos estudiando la Revolución China. Pero ni siquiera podía escuchar al maestro. No recuerdo nada de lo que se dijo. La sensación que comenzó aquella mañana no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba Él, Jesús. Y cuando los abría todavía Él estaba allí. La visión del rostro del Señor no me dejaba. Todo el día lo pasé llorando y la única cosa que podía decir era Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Al salir del colegio y comenzar a caminar por la acera hacia la esquina, miré a la ventana de la biblioteca y entonces me di cuenta de todo el asunto.
el ángel, el sueño, todo fue real otra vez. ¿Qué estaba Dios tratando de decirme? ¿Qué le estaba pasando a Benny?